El pensamiento sistémico se centra en las formas en que los miembros de un sistema se relacionan entre sí. Cuando aborda los síntomas a través de esta lente, a menudo encuentra que son manifestaciones de problemas en la estructura, los patrones de relación, de los sistemas en los que la persona está inmersa, así como el sistema que está incrustado dentro de ellos, es decir, su familia interna. Aprendí como terapeuta familiar que comprender y mejorar la estructura de una familia era una forma mucho más efectiva y duradera de ayudar a un niño a dejar de comportarse mal que simplemente diagnosticarlo y tratarlo sin considerar su contexto familiar. También descubrí que estas estructuras familiares a menudo se mantenían por creencias o emociones extremas que no eran necesariamente manifiestas, pero que eran sentido constantemente. Por ejemplo, algunas de las familias de los pacientes bulímicos creían que el conflicto era peligroso y que los padres se asustarían cada vez que surgiera. A menudo también había un desdén general por la necesidad o la vulnerabilidad y la creencia de que la familia necesitaba presentar una imagen perfecta al mundo exterior. Cualquiera que sea el conjunto de creencias y emociones se convirtió en un paradigma familiar que organizaba las formas en que los miembros se relacionaban entre sí, mostrando desprecio cuando el paciente estaba herido, enojado o quería atención, por ejemplo. Los sistemas más grandes no son diferentes. Las estructuras de las corporaciones y los países, por lo general, seguirán siendo las mismas a pesar de sus disfunciones y síntomas, a menos que experimenten un cambio en sus creencias básicas, sus sistemas operativos paradigmáticos. Las creencias más poderosas que gobiernan una sociedad incluyen aquellas sobre la naturaleza humana y la forma en que funciona el mundo. Estos a menudo no se declaran ni se cuestionan porque se supone que son la realidad, tal como son las cosas. Como dice Donella Meadows, el crecimiento es bueno, la naturaleza es una reserva de recursos que deben convertirse para fines humanos. La evolución se detuvo con la aparición del Homo sapiens. Uno puede poseer la tierra. Estos son algunos de los supuestos paradigmáticos de nuestra cultura actual, todos los cuales tienen asombradas a las otras culturas, que pensaron que no eran ni un poco obvios. La mayoría de las reglas y objetivos de una sociedad se derivan de sus suposiciones acerca de si las personas son básicamente buenas o malas, competitivas o colaborativas, confiables o egoístas, aisladas o interconectadas, sin esperanza o redimibles, inferiores o superiores. Todos estos puntos de vista afectan a los miembros de una sociedad determinada. Probablemente esté familiarizado con el placebo y su efecto, pero lo contrario, llamado efecto nocebo, es igualmente real y poderoso. Por ejemplo, si cree que una pastilla de azúcar lo enfermará, probablemente se enfermará. Aplicado a las relaciones humanas, existe amplia evidencia de que nuestras expectativas negativas de otros tienen un fuerte impacto negativo en su comportamiento o desempeño. Esto puede iniciar fácilmente bucles de retroalimentación de refuerzo viciosos, en los que las expectativas negativas se convierten en profecías autocumplidas que refuerzan aún más las opiniones negativas, y así sucesivamente. Esta es una de las razones por las que el racismo es tan pernicioso. La visión de la humanidad que ha dominado el mundo occidental tiende hacia el pesimismo. Para justificar la esclavitud, los europeos blancos empezaron a diferenciarse de otras culturas menos civilizadas. Todos podemos luchar con impulsos primitivos, pero de acuerdo con ese paradigma, algunas personas, típicamente más oscuras, no eran tan hábiles para controlar sus partes irracionales y bestiales. Esta teoría de fachada de controlar lo primitivo se puede aplicar no solo a los impulsos, sino también a las personas. Uno de nuestros temas es que la forma en la que pensamos y nos relacionamos con los habitantes de nuestros mundos internos se traduce directamente en cómo pensamos y nos relacionamos con las personas. Si vivimos con miedo y nos esforzamos por controlar ciertas partes de nosotros,
haremos lo mismo con las personas que se parecen a esas partes. La teoría del barniz sugiere que la civilización forma la capa protectora necesaria para contener y ocultar todos nuestros instintos primitivos que constantemente quieren abrirse el paso. Según Bergman, hemos organizado todas nuestras instituciones en base a esta visión egoísta de las personas, y si nos diéramos cuenta de que no es así, todo cambiaría. Una vez que cambiemos los paradigmas al conocimiento de que en esencia todos son decentes y amables, podremos reorganizar nuestros sistemas económicos, escuelas y prisiones. Claramente nuestro enfoque de control y contención basado en la apariencia no está funcionando. ¿Qué pasaría si fuera cierto que no hay partes malas, solo las cargadas congeladas en el pasado, que necesitan ser descargadas en lugar de castigadas? ¿Qué pasaría si en su esencia todos fueran un yo al que se pudiera acceder rápidamente? ¿Sería el mundo diferente? Ir a la guerra, coaccionar, castigar, avergonzar, etc., contra cualquier problema social pone en marcha bucles de retroalimentación que tienen el potencial de destruir el sistema, porque aumentan con el tiempo y agotan los recursos. Esto también es cierto en nuestro mundo interno. Ir a la guerra con las partes protectoras solo las hace más fuertes. Sin embargo, escucharlos y amarlos los ayuda a sanar y transformarse. El desafío aquí es que estamos dominados, individual y colectivamente, por partes punitivas de línea dura que creen que las personas y sus partes son básicamente malas y necesitan ser combatidas. Si crees que dentro de ti hay impulsos peligrosos, bestiales o pecaminosos, que necesitan ser monitoreados, controlados, y si es necesario combatidos constantemente, entonces tiene sentido que veas a la gente de esa manera, y tu enfoque de los problemas sociales implicará invariablemente tácticas de control y guerra. Necesitamos un nuevo enfoque, basado en dejar de intentar matar al mensajero y escuchar el mensaje, dejar de ir a la guerra contra la naturaleza o contra la naturaleza humana. Este punto de vista, que las personas tienen una naturaleza pecaminosa, agresiva, egoísta e impulsiva, que debe ser controlada por sus mentes racionales o con la ayuda de Dios, también conduce a una profunda sensación de desconexión con las otras personas y desprecio por uno mismo. Si todos se preocupan por sí mismos, tú también deberías hacerlo. Tienes que protegerte, no deberías ser demasiado abierto e ingenuo. Necesitas cuidar tu espalda. El problema aquí es que este enfoque no funciona, solo te hace sentir solo, avergonzado y asustado, sentimientos que crees que tienes que ocultar por miedo a ser rechazado. Cuando crees que eres un alma separada, egoísta y pecadora, entre otros miserables como tú, es difícil no sentirse solo, incluso cuando estás con gente. Cuando estás solo con tu yo patético, te sientes aún más rechazado e inútil, y en consecuencia es probable que te retraigas aún más. ¿Qué pasaría si en cambio supieras que tu soledad está en manos de otra parte de ti? ¿Qué pasaría si te identificaras con tu ser en lugar de con tus exiliados? ¿Y si vieras el ser en todos los que te rodean? Hay 4 cargas de legado en particular: el racismo, el patriarcado, el individualismo y el materialismo. Estos han dominado la mentalidad de nuestro país desde que los fundadores los trajeron de Europa. Cada una de estas cargas heredadas se combina con las demás para crear la sensación generalizada de que todos estamos desconectados y solos en un mundo peligroso y devorador de perros. A su vez crean lo que los teóricos de sistemas llaman bucle de retroalimentación de refuerzo. El sentido de separación competitiva lleva a las personas a exiliarse y despreciar a aquellos que lo hacen menos bien que ellos. A su vez, esto crea aún más separación y miedo por la supervivencia en el sistema, lo que conduce a más exilio y así sucesivamente.
Un ciclo de retroalimentación de refuerzo que es común en todo tipo de sistemas se llama éxito para los exitosos. Aplicado a la división de la riqueza de nuestro país, encontramos que aquellos con más privilegios, capital e información y acceso a influencias especiales pueden crear más privilegios, capital y acceso e información. Por otra parte, aquellos que no tienen esas ventajas se exilian. Y como tal, ellos y sus hijos obtienen una peor educación, problemas para obtener préstamos, están sujetos a prácticas de línea roja, son discriminados, etc. Además, sus voces rara vez son escuchadas y desafortunadamente el bucle de retroalimentación, de refuerzo sin control, finalmente se destruirá a sí mismo. Sin embargo, existe otro tipo importante de circuito de retroalimentación en todos los sistemas vivos, que es necesario para su supervivencia. Los organismos necesitan mantener la homeostasis en varios procesos vitales. Para los humanos, estos incluyen la temperatura corporal, el azúcar en la sangre, presión arterial, etc. Cuando cualquiera de estas variables se sale de un rango saludable, se activan los receptores, lo que pone en marcha un proceso de retroalimentación que trae la variable nuevamente dentro de él. A diferencia de los bucles de retroalimentación de refuerzo, que resultan en aumentos de una variable, los que restauran la homeostasis se denominan estabilizar o equilibrar los bucles de retroalimentación. Por ejemplo, si su nivel de azúcar en la sangre sube demasiado, se le notifica a su páncreas que produzca más insulina hasta que su nivel de azúcar vuelva al rango saludable. A través de nuestras actitudes y comportamientos de extracción, exilio y desconexión, hemos perdido nuestra capacidad de sentir la Tierra visceralmente. Nuestros receptores están insensibles a la retroalimentación que la Tierra nos ha estado ofreciendo durante décadas, diciéndonos una y otra vez que no está feliz ni saludable. No es que no nos haya informado, ha habido muchas señales. Es que las partes esforzadas y coercitivas, que llegaron a dominar gran parte de nuestra especie, se han centrado demasiado en las ganancias financieras y materiales para prestar atención a esos signos. Dejamos de preocuparnos por la Tierra y, en cambio, la vimos como un conjunto de recursos para usar como quisiéramos. Pero hay consecuencias. Eso nos lleva de vuelta a la pandemia. Por ejemplo, la deforestación desenfrenada, la expansión descontrolada de la agricultura. Y advierten que se estima que existen 1.007.000 millones de virus no identificados que se sabe que infectan a las personas en mamíferos y aves acuáticas. Cualquiera de estos puede ser más disruptivo y letal que el COVID-19. Sugieren que un paso inicial en que los países reconozcan las interconexiones complejas entre la salud de las personas, los animales, las plantas y nuestro entorno compartido. Tal vez las crisis climáticas y los virus son mecanismos de retroalimentación estabilizadores incorporados que se activan cada vez que nuestra especie excede el rango homeostático del planeta. Como Einstein, debemos desechar la historia de la separación y adoptar la historia del interser. Necesitamos líderes con pensamiento sistémico que puedan recordarles a todos que estamos todos juntos en esto. A menudo le pido a los clientes que junten sus partes polarizadas para hablar directamente entre sí. La primera pregunta que le hago al cliente para cada parte es si tienen algo en común. Cada parte a menudo se sorprende al saber que comparten el deseo de mantener a la persona a salva, pero sus ideas sobre cómo hacerlo son diferentes. Al darse cuenta de que están interconectados, se comprometen a trabajar mejor juntos por el bienestar del sistema más grande, el cliente, que ambos habitan. Del mismo modo, ayudar a las personas, en familias, empresas, países e internacionalmente, a darse cuenta de su conexión, produce el ser en cada uno de estos niveles y el ser siempre trae sanación.
Meadows nos recuerda cómo todos estamos interconectados. Ninguna parte de la raza humana está separada de otros seres humanos o del ecosistema global. Si el clima del planeta colapsa, todos sufrirán, incluso los ricos. Actualmente nos vemos a nosotros mismos y a nuestros congéneres como fundamentalmente egoístas y defectuosos, lo que conduce a una situación económica y social despiadada. Nuestro mundo interior también está contaminado por este paradigma. Nuestro tesoro de partes termina reflejando el sistema externo, con muchos exiliados, muchos protectores que los desdeñan, y con nuestras cargas como el principio organizador fundamental de nuestro sistema interno, en oposición a nuestro ser. Claramente esta forma de estar con nosotros mismos y con el mundo no es sostenible. Aquí está el paradigma alternativo que propongo. Dentro de cada uno de nosotros hay una esencia de bondad sabia y compasiva, que sabe cómo relacionarse armónicamente. Además, no somos una mente desordenada, sino un sistema interno de partes. Claro, estas partes a veces pueden ser disruptivas o dañinas, pero una vez que se descargan, vuelven a su bondad esencial. Y debido a que esto es cierto, cada uno de nosotros tiene un camino claro frente a nosotros para acceder y conducir nuestras vidas internas y externas, desde esa esencia. Al hacerlo nos damos cuenta de la verdad básica de la interconexión en todos los niveles, y el resultado natural de esta comprensión es la compasión y la acción valiente. Claro, sé que esto suena como mucho, pero hacer este cambio de paradigma en realidad no requiere grandes sacrificios o sufrimiento. Claro, puede ser doloroso recuperar partes de ti mismo que dejaste en el polvo, pero el esfuerzo vale la pena. Esto es solo una muestra de lo que tienes que ganar: más amor por ti mismo y por los demás, más acceso a tu alegría y deleite internos, y hábitos y actividades más significativos, con un sentido de visión satisfactoria. Veremos ahora una meditación que yo y otros practicantes usamos para fomentar este cambio de paradigma dentro de nosotros. Comienza tomándote unos segundos para sentirte cómodo. Si te ayuda, respira hondo. Te voy a invitar a que te concentres en lo que estás conociendo primero, y el objetivo de enfocarse en ellos es simplemente hacer un seguimiento de tus partes y ver cómo les está yendo ahora y si hay algo que necesitan, si hay algo más que quieren que sepas. Todo eso está al servicio de construir una relación continua con tus partes para que se sientan más conectadas contigo, menos aisladas y solas. En algún momento recuérdales que estás allí con ellos, que te preocupas por ellos, y cuéntales un poco más sobre quién eres. Porque incluso cuando trabajas con partes, a menudo se olvidan de estas cosas hasta que se descargan. Y nunca está de más recordarles que ya no están solos y que ya no eres un niño pequeño y que puedes cuidarlos de la forma en que lo necesitan. El objetivo es tomar sus partes tan en serio como toma a sus hijos literales. La buena noticia es que sus partes no necesitan tanto mantenimiento o cuidado como los niños literales. A menudo solo necesitan saber acerca de esta conexión que está construyendo solo para que se la recuerden. Luego, en algún momento, puede expandir su alcance e invitar a cualquiera otra parte que necesite atención a que se acerque a usted. En diferentes días aparecerán diferentes partes. Solo conócelas y pregúntale qué necesitan de ti y hazles saber quién eres y que ya no están solas. Y luego, la siguiente pieza es opcional en cada meditación. Si lo deseas, puedes volver a visitar cada una de estas partes invitándolas a relajarse adentro, en un espacio abierto solo por unos minutos, y pedirles que confíen en que es seguro dejar que tú estés en su cuerpo.
Su energía tiende a dificultar que te encarnes cuando se activan, y si están dispuestas a dejarte entrar más, notarás un cambio cada vez que se relajen, sentirás más espacio dentro de tu mente y cuerpo. Es posible que notes un cambio en tu respiración o en tu capacidad para estar presente. Es posible que sientas que tus músculos se relajan, una sensación de bienestar como si todo estuviera bien. También puede ser que notes una especie de energía recorriendo tu cuerpo. Si tus partes tienen muchos problemas para relajarse, solo significa que necesitan más de este tipo de atención en algún momento, así que hazles saber que lo entiendes, que no hay presión para que hagan nada. ¿Cómo es que las partes se organizan y se relacionan entre sí en tu interior? Comencemos con los exiliados. Estos son a menudo los más jóvenes, que con frecuencia han sido llamados niños interiores en nuestra cultura. Antes de que nos lastimemos, son las partes encantadoras, juguetonas, creativas, inocentes y abiertas de nosotros con las que nos encanta estar cerca. También son las partes más sensibles, por lo que cuando alguien nos lastima, traiciona, avergüenza o asusta, son las partes que absorben más las creencias y emociones extremas, cargas de esos eventos. Después del trauma o la lesión por apego, las cargas que absorben estas partes las desplazan de sus estados divertidos y lúdicos a niños internos crónicamente heridos que están congelados en el pasado y tienen la capacidad de abrumarnos y llevarnos de regreso a estas terribles escenas. Pasan de sentirse soy amado a soy un inútil y nadie me ama. Y cuando se mezclan con nosotros, esa creencia se convierte en nuestro paradigma y sentimos todas sus emociones cargadas. Se siente insoportable volver a experimentar esas emociones y creer esas cosas, y a menudo esas cargas afectan nuestra capacidad para funcionar en el mundo. He tenido clientes que cuando sus exiliados se apoderaron de ellos, no pudieron levantarse de la cama durante una semana. Es por eso que hacemos todo lo posible para encerrar estas partes, pensando que simplemente nos estamos alejando de malos recuerdos, sensaciones y emociones, sin darnos cuenta de que nos estamos desconectando de nuestros recursos más preciados solo porque resultaron heridos. Esto se debe a que estamos imbuidos del paradigma monomente que no permite la idea de partes lastimadas que puedan curarse, sin mencionar nuestro áspero individualismo estadounidense, que dice que cuando te lastimas, el mejor curso de acción es elegir levantarte y seguir adelante. De hecho, es probable que después de que te lastimaran, las personas que te rodeaban te dieron alguna versión de este mensaje. Supéralo. Deja de ser tan sensible. Para estas partes jóvenes, eso es solo agregar insulto a la lesión. La herida vino del hecho y luego los insultos abandonándolos y encarcelándolos. Como resultado, a menudo están bastante desesperados por ser atendidos y harán todo lo posible para salir del exilio en cualquier oportunidad que tengan. Cuando estamos cansados, cuando no estamos recibiendo los elogios que los mantienen tranquilos, o cuando estás herido o avergonzado de una manera similar al evento original. Esta es una tragedia tan innecesaria. Estos encantadores niños interiores son heridos y luego abandonados, y ya no tenemos acceso a sus maravillosas cualidades. En cambio, asumimos que es parte de convertirse en adulto el no sentir más alegría, asombro y amor intensos. Incluso cuando están exiliados, sus cargas pueden ejercer un efecto inconsciente en nuestra autoestima. Están detrás de las reacciones exageradas, que nos parecen misteriosas y nos dejan perplejos sobre por qué ciertas pequeñas cosas nos golpean tan fuerte. Además de las partes vulnerables de nosotros, que son lastimadas y luego exiliadas, hay otras partes vivas y protectoras que no encajan en nuestras familias o tal vez asustan a las personas que nos rodean. Estos se convierten en lo que yo llamo protectores in exil. Robert Bly escribe elocuentemente sobre estas partes. Un niño corriendo es un globo viviente de energía. Tuvimos una bola de energía
¿de acuerdo? Pero un día notamos que a nuestros padres no les gustaban ciertas partes de esa pelota. Dijeron cosas como: no puede ser todavía. No es agradable tratar de matar a tu hermano. Detrás de nosotros tenemos una bolsa invisible, y la parte de nosotros que a nuestros padres no les gusta, nosotros, para mantener el amor de ellos, metemos todos en esa bolsa. Para cuando vamos a la escuela, nuestra mochila es bastante grande. Entonces nuestros maestros tienen su opinión. Los niños buenos no se enojan por cosas tan pequeñas. Así que tomamos nuestra ira y la ponemos en la bolsa. Cuando mi hermano y yo teníamos 12 años en Madison, Minnesota, éramos conocidos como los buenos chicos Bly. Nuestras maletas ya tenían 1 milla de largo. Cuando metemos una parte de nosotros en la bolsa, retrocede. Evoluciona hacia la barbarie. Supongamos que un joven sella una bolsa a los 20 años y luego espera 15 o 20 años antes de volver a abrirla. ¿Qué va a encontrar? Lamentablemente, la sexualidad, el desenfreno, la impulsividad, la ira, la libertad que puso en todo, han retrocedido. No solo tienen un humor primitivo, sino que son hostiles con la persona que abre la bolsa. El hombre que abre su bolso a los 45 o la mujer que abre su bolso, con razón siente miedo. Ella mira hacia arriba y ve la sombra de un mono que pasa a lo largo de la pared del callejón. Cualquiera que viera eso se asustaría. Cada parte de nuestra personalidad que no recibe amor se volverá hostil hacia nosotros. Estos exiliados son los que Freud llamó la identificación y asumió erróneamente que eran simplemente impulsos primitivos. Como mencioné anteriormente, esa visión negativa se sumó a la visión perjudicial de la cultura occidental sobre la naturaleza humana y fue muy influyente en el desinterés de la psicoterapia por conocer esas partes de nosotros. Y una vez que tienes muchos exiliados, te sientes como mucho más delicado y el mundo parece más peligroso, porque hay tantas cosas, personas y situaciones que podrían desencadenarlos. Y cuando un exilio se activa y sale disparado de cualquier contenedor en el que lo guardemos, puede parecer que estamos a punto de morir, porque fue exactamente así de aterrador o humillante cuando ocurrió el evento original. O tal vez, como señala Bly, estamos aterrorizados porque los exiliados se han vuelto tan extremos. Más adelante escribiré sobre este tema, pero por ahora solo quiero señalar que en términos de preferencias espirituales, es probable que el sentido de inutilidad de nuestros exiliados nos lleve inconscientemente hacia espiritualidades o gurús que prometen redención o salvación. De manera similar, debido a su miedo y dolor, podemos tender hacia formas de adoración que se centran en un gurú o en alguna noción de un Dios todopoderoso. Cuando tengas muchos exiliados, otras partes de ti tendrán que dejar sus roles valiosos para convertirse en protectores. Es como si tus partes adolescentes fueran presionadas para el servicio militar. Algunos de ellos asumen el papel de controlar el mundo exterior, para que no suceda nada desencadenante. Manejan nuestras relaciones, apariencia y desempeño, a menudo gritándonos como lo hicieron nuestros padres o maestros, para que nos esforcemos más o nos veamos mejor. Estas son las partes que se convierten en críticos internos. Otras partes toman otro enfoque y tratan de cuidar a todos los demás mientras nos descuidamos a nosotros mismos. Otros son hipervigilantes y algunos son intelectuales y tienen la habilidad de mantenernos afuera de nuestros cuerpos. Hay muchos roles comunes que toman estas partes de gerente. Lo que todos tienen en común es el deseo de adelantarse al desencadenamiento de nuestros exiliados controlándonos, complaciéndonos o desconectándonos. Así que los gerentes son una clase de protectores. Estas partes llevan pesadas cargas de responsabilidad para las que están mal equipados porque también son jóvenes. En la terapia familiar llamamos niños parentizados a los niños que asumen estos deberes de adultos. Los gerentes son niños internos parentificados. Suelen estar muy cansados y estresados.
están tratando de mantener el mundo seguro para nuestros exiliados y al mismo tiempo mantener a nuestros exiliados contenidos. También tienen la capacidad de adormecer nuestros cuerpos para que no sintamos tanto, porque si no sientes entonces no te activas. Los gerentes están trabajando todo el tiempo. Algunos de ellos nunca duermen. Otros gerentes no quieren que nos sintamos bien con nosotros mismos por temor a que tomemos riesgos y salgamos lastimados. Nos protegen desgarrándonos. Son las partes que se odian a sí mismas y que sabotean cualquier cosa que pueda hacernos sentir bien. Pueden permitirnos probar la meditación u otras prácticas espirituales, pero por lo general solo para reducir el estrés en lugar de estar en comunión con lo no dual. Si la práctica les ayuda a contener a los exiliados, como un desvío espiritual gerencial, están totalmente de acuerdo. Principalmente quieren mantenernos pequeños, porque el lugar más seguro para estar es por debajo del radar. En general, a los gerentes no les gusta nada que nos saquen de su control y, como dije antes, a algunos no les gusta nada que nos haga abrir el corazón y sentirnos seguros o bien con nosotros mismos. Por otro lado, hay gerentes que quieren pertenecer y complacer a todos. Estas son las partes que nos hacen ir regularmente a la iglesia, por ejemplo, pero no están tan interesadas en experimentar directamente lo divino. Después están los bomberos, que son otra clase de protectores. A pesar de lo mucho que trabajan nuestros gerentes para evitarlo, el mundo a veces tiene una forma de desencadenar a nuestros exiliados, de romper lo que la psicoterapia llama nuestras defensas. Y cuando esto sucede, es una gran emergencia. Para muchos de sus protectores, experimentar el dolor de sus exiliados se siente como si pudieran morir. En consecuencia, la mayoría de nosotros tenemos un conjunto de partes cuyo trabajo es hacer frente a estas emergencias. Partes que inmediatamente entrarán en acción para apagar ese fuego interior, las llamas de la emoción que estallan desde el lugar del exilio. A diferencia de los gerentes que intentan anticiparse a cualquier cosa que desencadene los exilios, estas partes de bomberos se activan después de que se ha desencadenado un exilio y tratan desesperadamente de apagar las llamas de la emoción, llevarnos más alto que las llamas con alguna sustancia, o encontrar una manera de distraernos hasta que el fuego se apague. Dependiendo de cuánto tema a sus exiliados, sus bomberos recurrirán a medidas desesperadas, sin tener en cuenta los daños colaterales, a su salud o sus relaciones. Todo lo que saben es que tienen que alejarte de esos sentimientos ahora mismo. A veces tus miedos de tu muerte están justificados, porque el suicidio es una opción para algunos bomberos y otras soluciones no funcionan. Mucha gente viene a la meditación para escapar de sus sentimientos, y encuentro que el uso de prácticas espirituales para trascender los propios exilios está muy extendido en las comunidades a las que trato. Tus bomberos te harán adicto a la práctica en parte porque es una gran solución para ellos. Te sientes bien mientras lo haces y a diferencia de otras adicciones en el menú, nadie está molesto contigo por hacerlo, incluidos tus propios gerentes. De hecho, la gente admira o envidia tu disciplina y te ve como santo. A diferencia de los gerentes, a los bomberos les encanta ir a los reinos superiores y perder el control. Cuanto más lejos de su dolor, mejor. En esos reinos superiores puedes acceder a mucho del ser puro, lo cual se siente genial, aunque no cura nada y puede hacer que los exiliados se sientan aún más abandonados. Mientras que los exiliados a menudo están desesperados por la redención, los bomberos son como niñeras para las partes más jóvenes, niñeras que no pueden hacer que los niños dejen de gritar o provocarle a su sistema oleadas de ansiedad o vergüenza. Por eso los bomberos están desesperados por encontrar a alguien que haga sentir a los exiliados. Mejor, y a menudo,
se convierten en reclutadores que buscan a esa persona o práctica especial. Nos convierten en buscadores que van de una meditación o de un líder espiritual a otro, buscando al que pueda hacer sentir mejor a esos exiliados de forma permanente. O, si encuentran uno que parece funcionar, se convierten en defensores y seguidores entusiastas. Mucha gente llega a las tradiciones espirituales con muchos exilios debido al intenso trauma de sus antecedentes, con la esperanza de alivio. Desafortunadamente, muchas espiritualidades no saben qué hacer con los traumas de las personas, más que ayudarlos a superarlos. Para que vivamos en esta cultura y no veamos el sufrimiento de sus exiliados ni sintamos la indignación de lo que le estamos haciendo a la tierra, necesitamos distracciones. Contamos con una plétora de actividades de bomberos para adormecer el dolor de esta lesión moral. El yo ve, siente y actúa para cambiar la injusticia, por lo que para no hacer nada de eso necesitamos drogas ilegales o medicamentos recetados, entretenimiento en los medios constantemente disponibles, trabajos que lo consumen todo y desvíos espirituales. Debido a que nuestra partícula yo es un aspecto de un campo vibratorio, resonará con el yo en otras personas y con el yo en nuestras partes. Los físicos están reconociendo cada vez más que todo en el universo vibra u oscila constantemente a diferentes frecuencias, incluso los objetos estacionarios. También han notado que cuando dos cosas se acercan, comienzan a vibrar en la misma frecuencia, es decir, se sincronizan. Hasta ahora hemos estado examinando cómo se manifiesta el autoliderazgo cuando el ser, en su estado de partícula, se convierte en el líder activo de sus mundos internos y externos. Cuando ese es el caso, eres consciente de que estás haciendo algo, ya sea cuidando de tus partes o protestando contra la injusticia. ¿Qué pasa cuando Self está en su estado de onda? ¿Hay momentos en los que existes sin ser consciente de ti mismo o incluso de tu ser? El budismo se refiere a tal estado como anatta o no yo. Estos son momentos en los que estás tan absorto en una actividad que tu cuerpo se mueve sin esfuerzo y pierdes la sensación de separación. El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi acuñó la palabra caudal en la década de 1970 para describir este estado y estudiarlo en una variedad de contextos. Descubrió que cuando las personas entraban en el flujo, lo encontraban extremadamente placentero y satisfactorio, y realizaban la actividad asociada por sí misma y no por ningún motivo. Podríamos describir los estados en los que entramos cuando estamos en el flujo. Por ejemplo, un sentido de que todas las cosas son una. Nos damos cuenta de que un árbol y un río, o tú y yo, solo somos diferentes en la forma, en que dos olas del mar parecen estar separadas y distintas. En realidad ellos y nosotros somos parte del mismo océano, del ser. Una conciencia de que no solo estamos conectados con todo el mundo, sino que también nos conectamos con un yo mucho más estable, arraigado y expansivo, que no puede ser dañado por el rechazo y que no anhela atención constantemente y está libre de las ansiedades que oprimen al ego. Compasión y amor por las personas que nos rodean, pero también por toda la raza humana y por el mundo entero. Una sensación de claridad y sabiduría, que incluye la sensación tranquilizadora de que todo está bien. Una energía vibrante que recorre nuestro cuerpo y va acompañada de una sensación de alegría intensa. Una disminución del miedo a la muerte y el conocimiento de que la muerte es simplemente una transición. La interpretación menos materialista y aguafiestas de esta observación es que tiene sentido que la misma área del cerebro se apague si cada una de estas experiencias son aperturas al yo puro.
El self no es un estado cerebral, en cambio es una esencia espiritual dentro de nosotros y a nuestro alrededor, como un campo que puede aquietar esa parte pensante del cerebro. Desde mi perspectiva, esto es lo que Ken Wilber llama experiencias de vistazo, en el sentido de que estamos obteniendo un vistazo o un atisbo de lo puro. El yo que siempre está ahí, solo que generalmente está oscurecido por nuestras partes y sus cargas. De hecho, estamos en comunión con Dios, si consideras que el ser es Dios dentro de nosotros. Estas cualidades que enumeré recién son similares a las 8C cubiertas anteriormente: conexión y claridad, somos parte del mismo océano, calma y confianza, todo está bien, compasión por todos y coraje, no más miedo a la muerte. Podemos imaginar que las personas también tocan las otras 2C, curiosidad, en términos de admiración por toda la experiencia y creatividad en forma de epifanías que a menudo informan. Estas experiencias de mirar, de acceder al ser puro y sentirse conectado con todo, ¿crean una mentalidad diferente? Los investigadores Kate Diebels y Mark Leary desarrollaron una breve escala de creencias en la unidad y correlacionaron el grado en que una persona tiene tales creencias con sus valores generales. Su escala utilizó los siguientes 6 ítems. 1. Más allá de las apariencias superficiales, todo es fundamentalmente uno. 2. Aunque existen muchas cosas aparentemente separadas, todas son parte del mismo todo. 3. En el nivel más básico de la realidad, todo es uno. 4. La separación entre las cosas individuales es una ilusión. En realidad todo es uno. 5. Todo está compuesto de la misma sustancia básica, ya sea que uno piense en ella como espíritu, conciencia, procesos cuánticos o lo que sea. 6. La misma esencia básica impregna todo lo que existe. Encontraron que aquellos que puntuaron más alto en esta escala eran mucho más propensos a identificarse y sentirse conectados con personas distantes y con aspectos de la naturaleza que aquellos con puntajes más bajos. También eran más propensos a tener compasión por el bienestar de los demás porque se sentían conectados con una humanidad común, problemas comunes e imperfecciones. En otras palabras, experimentar un estado de sí mismo puro cambia a las personas. A medida que caen los velos de la separación y experimentan la realidad de nuestra interconexión, se vuelven más autónomos por dentro y por fuera. Ralph da Rosa sugiere que al menos su versión del budismo se alinea con esta posición. Podría parecer que tenemos que generar la sensación de apertura, frescura, alegría, jolgorio o quietud que tocamos en estos momentos. Sin embargo, desde la perspectiva budista, tal estado de ser ya existe dentro de nosotros y ha sido así desde el principio. Es tentador pensar que tal vez la expansividad está esperando ser descubierta dentro de nosotros mientras la buscamos en todas partes. No es algo a lo que nos dirigimos tanto como lo que nos queda cuando cesa todo nuestro correteo. Nuestra naturaleza más profunda es simplemente lo que queda cuando dejamos la interminable tarea de tratando de ser alguien. Estamos aquí para aprender un conjunto particular de lecciones de vida y el plan de elección ya está dentro de nosotros. Cada uno de nosotros lleva un legado de cargas heredadas de nuestra familia y culturas, y cada uno de nosotros también acumula muchas cargas personales en el camino. Entonces, nuestro plan de elección comienza cuando descargamos esas cargas, y eso prepara el escenario para la elección más importante de todas: descubrir quiénes somos realmente. Primero averiguamos quiénes no somos. Eso requiere identificar las creencias y emociones extremas que nuestras partes cargan, y a menudo, inconscientemente, han gobernado nuestras vidas, y determinar que esas no nos pertenecen.
En el camino llegamos a conocernos a nosotros mismos y nos volvemos autodirigidos. No hace falta decir que el viaje no siempre es unidireccional o suave. Cuando sabemos quiénes somos, cuando estamos en el ser, automáticamente nos relacionamos con los demás a partir de estas 8 palabras sé, y en consecuencia sabemos cómo comunicarnos de manera efectiva. La buena comunicación implica calma, claridad, creatividad y compasión. Cuando esto sucede no es tan difícil como antes reparar las relaciones rotas, porque puedes trabajar mejor con las partes de ti que te minimizan o las que cargan con la vergüenza. Puedes tranquilizar a esas partes en el momento en que tu error no te hace malo y no serás castigado como cuando eras niño. Además, puedes estar presente con el dolor de la otra persona sin necesidad de arreglarlo o cambiarlo, porque puedes estar presente de esa manera con partes de ti cuando están sufriendo. La forma en que nos relacionamos con nuestras partes se traduce directamente en cómo nos relacionamos con las personas cuando se parecen a nuestras partes. Del mismo modo, si no le temes a tu propia ira, serás capaz de seguir siendo autodirigido cuando alguien esté enojado contigo. El juicio de la persona sobre ti no desencadenará tus propias críticas internas, porque sabes quién eres y porque esas partes críticas de ti se han retirado o asumido nuevos roles. Muchos de los obstáculos en nuestras relaciones se deben a que tememos el caos que el comportamiento de otra persona creará en nuestros sistemas internos. Cuando Self lidera, el caos desaparece. Las formas en que nos relacionamos con nuestras partes se traduce directamente en cómo nos relacionamos con las personas cuando se parecen a nuestras partes. Recuérdalo. Al aprender estas lecciones de vida y volvernos más autodirigidos, tenemos la buena fortuna de tener tantos maestros excelentes por ahí. Y no me refiero a los gurús, sacerdotes, profesores o padres. Estoy hablando de los eventos difíciles y las personas que te provocan tus mentores Thor. Al atormentarte, te orientan sobre lo que necesitas sanar. Es decir, las emociones que desencadenan suelen ser valiosos senderos. Si en lugar de mezclarte con esas emociones o creencias, investigas y te separas de ellas, te llevarán a exiliados claves como mi pequeño sin valor. Los torturadores son tan valiosos porque a menudo no eres consciente de esas partes hasta que se activan ellos o sus protectores. Tus gerentes los habían enterrado tan adentro que no tenías idea. Es posible que haya tenido un sentido molesto de ellos, pero sus gerentes encontraron una manera de distraerlo para que no vaya allí. Cuando las piezas se activan, nunca está de más prestarle atención y cuidarlas. Si tomas esta perspectiva en serio, entonces la vida se convierte en una interesante serie de oportunidades para aprender esa gran lección de quién eres realmente. No hay nada dentro de ti que tenga algún poder si estás en el ser y no le tienes miedo. Habiendo dicho esto, también es importante saber que si una persona es miedo, estas partes a menudo llevan cargas desagradables y pueden tener mucho poder para hacer que la persona se lastimen a sí misma y a los demás. Así que estar en el sí mismo y no invadido por el miedo es crucial. También es importante recordar que los papeles no son lo que parecen ser, y si puedes mantenerte centrado con ellos, revelarán sus historias secretas de cómo se vieron obligados a estar en esos roles extremos. También te permitirán saber lo que están protegiendo en tu interior, después de lo cual podrás ayudar a que esas partes también se transformen. Si el yo es de hecho una gota de lo divino en el interior, entonces tiene sentido que el yo puro no se siente intimidado por nada, incluido el mal aparente en el mundo interior, y en cambio trabaje con fuerza para sanar y curar y transformarlo.
Nuestro mundo interior es real. Las partes no son productos imaginarios o símbolos de tu psique, ni son simplemente metáforas de significado más profundo. Son seres internos que existen en familias o sociedades internas, y lo que sucede en esos reinos internos marca una gran diferencia en cómo te sientes y vives tu vida. Si no los tomas en serio, tendrás dificultades para hacer lo que está aquí para hacer. Es posible que puedas descargar tus partes hasta cierto punto, pero te ayudará enormemente a entrar en tu mundo interior con plena convicción y tratar tus partes como los seres reales y sagrados que son. Si no tomas en serio tus partes, no te convertirás en un líder interno ni en un padre eficaz. Varias formas de psicoterapia pueden ayudarte a conectarte con las emociones profundamente arraigadas de tus exiliados, y eso puede ser curativo hasta cierto punto. Pero si piensas en este proceso a través de la lente de expresar una emoción reprimida, no le darás seguimiento, y el seguimiento es crucial. Si por el contrario comprendes que tienes exiliados que realmente necesitan confiar en ti, será más probable que los visites durante el tiempo que sea necesario. Trabajar con ellos de esa manera es a menudo lo que se necesita para lograr una descarga permanente, y eso es lo que se necesita para aprender tus lecciones, lecciones como todo merece amor. Cuando puedes amar todas tus partes, puedes amar a todas las personas. Cuando tus partes se sienten amadas, te permiten conducir tu vida desde el ser, y te sientes conectado con la tierra, y quieres salvarla de las partes explotadoras de los demás. Expandirás el campo del yo en el planeta, y eso contribuirá a sanarlo. También te sentirás conectado con el campo más grande del yo. Cuando puedes amar todas tus partes, puedes amar a todas las personas.